Queridos hermanos, orad y vivid. Sean bienvenidos a nuestro canal, den likes, disfruten, comenten y compartan para que llegue a nuestros hermanos necesitados de un pequeño consuelo espiritual. Muchas gracias. San Julio y Papa. San Julio I, también conocido como Julio I, fue Papa de la Iglesia Católica desde el año 337 hasta su muerte en el 352. Nació en Roma y fue elegido como Papa el 6 de febrero del 337, sucediendo al Papa Marcos. San Julio I es conocido por su papel en la controversia arriana, que era una disputa teológica sobre la naturaleza de Jesucristo y su relación con Dios Padre. Durante su pontificado, San Julio I defendió firmemente la posición de la Iglesia de que Jesucristo era de la misma sustancia que Dios Padre, doctrina conocida como homoousios, en oposición a la creencia arriana de que Jesús era una creación divina pero no igual a Dios Padre. San Julio I también trabajó para reconciliar a la Iglesia con los seguidores de Atanasio, un defensor prominente de la doctrina ortodoxa. San Julio I es venerado como santo en la Iglesia Católica, y su fiesta se celebra el 12 de abril. Su pontificado es recordado por su defensa de la ortodoxia cristiana y su firmeza en la fe. ¿Quién fue San Julio I y cuál fue su papel en la Iglesia? San Julio I fue Papa de la Iglesia Católica desde el año 337 hasta su muerte en el 352. Nacido en Roma, su pontificado estuvo marcado por importantes acontecimientos en la historia de la Iglesia, especialmente en relación con la controversia arriana. Su papel principal fue el de defender la doctrina ortodoxa de la divinidad de Cristo frente a las enseñanzas del sacerdote arriano Arrio, que sostenía que Jesucristo era una criatura divina, pero no era de la misma sustancia que Dios Padre. San Julio I defendió la posición de que Jesucristo era consustancial con Dios Padre, homoousios, una creencia fundamental para la Iglesia. Además, San Julio I se destacó por su firmeza en la defensa de la autoridad papal y su papel en la unidad de la Iglesia. Durante su pontificado, también trató de reconciliar a los obispos que se habían separado debido a la controversia arriana, buscando la unidad en la fe. San Julio I es venerado como santo en la Iglesia Católica, y su fiesta se celebra el 12 de abril. Es recordado por su valentía al defender la fe ortodoxa y su dedicación a la unidad de la Iglesia. ¿Cuándo y dónde nació San Julio I? San Julio I nació en Roma, Italia, aunque no se tiene una fecha exacta de su nacimiento. Se estima que nació en el siglo IV, alrededor del año 300, pero no hay registros precisos sobre su fecha de nacimiento. ¿Cómo San Julio I se convirtió en Papa? San Julio I fue elegido como Papa de la Iglesia Católica el 6 de febrero del año 337, tras la muerte de su predecesor, el Papa Marcos. La elección de los papas en esa época se realizaba a través de un proceso en el que los obispos y clérigos de Roma, junto con el clero de algunas iglesias cercanas, se reunían para elegir al sucesor del Papa fallecido. En el caso de San Julio I, fue elegido por aclamación popular, lo que indica que fue elegido por la mayoría de los presentes en la elección, que consideraban que él era la persona adecuada para liderar la Iglesia en ese momento. Una vez elegido, aceptó el cargo y se convirtió en Papa, iniciando así su pontificado. ¿Cuál fue la situación de la Iglesia durante el papado de San Julio I? Durante el papado de San Julio I, la Iglesia enfrentó varios desafíos, siendo uno de los más importantes la controversia arriana. Esta controversia se centraba en la naturaleza de Jesucristo y su relación con Dios Padre. Los arrianos sostenían que Jesús era una criatura divina, pero no era de la misma sustancia que Dios Padre, mientras que la posición ortodoxa, defendida por San Julio I, afirmaba que Jesucristo era consustancial con Dios Padre, homoousios. San Julio I también tuvo que lidiar con cuestiones relacionadas con la autoridad papal y la unidad de la Iglesia. Durante su pontificado, hubo divisiones entre los obispos y clérigos sobre estos temas, y San Julio I trabajó para mantener la unidad en la fe y en la autoridad de la Iglesia. Además, el papado de San Julio I coincidió con un periodo de intensa actividad y expansión de la Iglesia, especialmente en el contexto del Imperio Romano. Su pontificado fue testigo de importantes desarrollos en la estructura y la organización de la Iglesia, así como en su relación con el poder secular. ¿Qué decisiones importantes tomó San Julio I durante su pontificado?
Durante su pontificado, San Julio I tomó varias decisiones importantes, especialmente en respuesta a la controversia arriana y en defensa de la ortodoxia cristiana. Algunas de sus decisiones más destacadas incluyen: defensa de la doctrina de la consustancialidad, homoousios, de Jesucristo con Dios Padre, en oposición a la herejía arriana que negaba esta igualdad. Apoyo a Atanasio de Alejandría, un influyente obispo y defensor de la ortodoxia, que había sido depuesto por los arrianos. San Julio I trabajó para restaurar a Atanasio a su cargo. Convocatoria de concilios y sínodos para abordar cuestiones teológicas y disciplinarias en la Iglesia. Establecimiento de normas y directrices para la disciplina eclesiástica y la administración de la Iglesia. Interacción con líderes políticos y eclesiásticos para promover la unidad y la ortodoxia en la Iglesia. Estas decisiones mostraron la firmeza de San Julio I en la defensa de la fe ortodoxa y su compromiso con la unidad y la autoridad de la Iglesia. ¿Cómo fue la relación de San Julio I con los emperadores y líderes políticos de su tiempo? Durante el pontificado de San Julio I, la relación con los emperadores y líderes políticos de su tiempo estuvo marcada por la controversia arriana y las luchas de poder en el Imperio Romano. San Julio I mantuvo una postura firme en defensa de la doctrina ortodoxa, lo que a veces lo puso en conflicto con los emperadores y líderes políticos que apoyaban al arrianismo. Uno de los emperadores con los que San Julio I tuvo interacción fue Constancio II, quien apoyaba la posición arriana. A pesar de las presiones y amenazas recibidas, San Julio I se mantuvo firme en su posición y defendió la fe ortodoxa. A través de sus cartas y acciones, San Julio I buscó influir en los líderes políticos para que apoyaran la ortodoxia y la unidad de la Iglesia. En general, la relación de San Julio I con los emperadores y líderes políticos fue compleja y estuvo marcada por las tensiones entre la autoridad religiosa y la autoridad secular. A pesar de ello, San Julio I trabajó para mantener la independencia y la autoridad de la Iglesia en asuntos de fe y doctrina. ¿Cuál fue el legado de San Julio I a la Iglesia? El legado de San Julio I a la Iglesia fue significativo, especialmente en lo que respecta a la defensa de la ortodoxia y la autoridad papal. Algunos aspectos importantes de su legado incluyen: defensa de la doctrina de la consustancialidad de Jesucristo con Dios Padre, homoousios, en oposición al arrianismo. San Julio I fue un firme defensor de la fe ortodoxa y trabajó para mantener la unidad y la pureza de la doctrina en la Iglesia. Fortalecimiento de la autoridad papal. Durante su pontificado, San Julio I afirmó la autoridad del Papa como líder supremo de la Iglesia y defendió su papel en la toma de decisiones doctrinales y disciplinarias. Promoción de la unidad de la Iglesia. A pesar de las divisiones y controversias de su tiempo, San Julio I trabajó para mantener la unidad en la fe y la comunión entre las diferentes iglesias y obispos. Apoyo a los mártires y a los que sufrían por la fe. San Julio I mostró compasión y apoyo a aquellos que eran perseguidos por su fe, fortaleciendo así el testimonio de la Iglesia en tiempos de dificultad. En resumen, el legado de San Julio I se destaca por su firmeza en la fe, su defensa de la ortodoxia y su compromiso con la unidad y la autoridad de la Iglesia. ¿Qué se sabe sobre la muerte de San Julio I y su legado después de su muerte? La muerte de San Julio I ocurrió el 12 de abril del año 352 en Roma. Se cree que murió de causas naturales, aunque no se tienen muchos detalles específicos sobre las circunstancias exactas de su fallecimiento. Después de su muerte, San Julio I fue venerado como santo en la Iglesia Católica. Su fiesta se celebra el 12 de abril, el día de su fallecimiento. Su legado como defensor de la ortodoxia y la autoridad papal continuó después de su muerte, y su vida y enseñanzas siguen siendo recordadas y celebradas en la Iglesia. San Julio I es recordado por su valentía al defender la fe ortodoxa en tiempos de controversia y división en la Iglesia. Su compromiso con la unidad y la autoridad de la Iglesia dejó una marca duradera en la historia del cristianismo, y su ejemplo sigue siendo una fuente de inspiración para los fieles en la actualidad. ¿Qué enseñanzas o escritos dejó San Julio y que siguen siendo relevantes hoy en día? San Julio I no dejó escritos conocidos que hayan llegado hasta nuestros días. Sin embargo, su pontificado y su papel en la defensa de la fe ortodoxa y la autoridad papal han dejado un legado que sigue siendo relevante para la Iglesia Católica y para los cristianos en general. Algunas de las enseñanzas que se derivan de su vida y su pontificado incluyen:
Defensa de la ortodoxia. San Julio y defendió con firmeza la doctrina de la consustancialidad de Jesucristo con Dios Padre, mostrando la importancia de mantener la fe en su pureza y claridad doctrinal. Autoridad papal. San Julio y reafirmó la autoridad del Papa como líder supremo de la Iglesia, lo que sigue siendo un tema importante en la vida de la Iglesia y en las relaciones entre la autoridad religiosa y secular. Unidad de la Iglesia. A pesar de las divisiones y controversias de su tiempo, San Julio y trabajó por la unidad de la Iglesia, mostrando la importancia de mantener la comunión entre los fieles y los líderes de la Iglesia. Aunque no dejó escritos específicos, el ejemplo de San Julio y en la defensa de la fe y la unidad de la Iglesia sigue siendo una fuente de inspiración y enseñanza para los cristianos en la actualidad. ¿Qué milagros se atribuyen a San Julio y? No se tienen registros específicos de milagros atribuidos a San Julio y su santidad y su legado están más asociados con su firmeza en la fe y su defensa de la ortodoxia durante un periodo tumultuoso en la historia de la Iglesia. Aunque la tradición no registra milagros específicos atribuidos a él, su vida y su ejemplo siguen siendo venerados en la Iglesia católica como la de un santo que defendió valientemente la fe en Cristo. ¿Cómo se recuerda a San Julio y en la tradición cristiana? San Julio y es recordado en la tradición cristiana, especialmente en la Iglesia católica, como un papa valiente y comprometido con la defensa de la fe ortodoxa. Se le reconoce por su firmeza en la doctrina de la consustancialidad de Jesucristo con Dios Padre, en oposición al arrianismo, y por su defensa de la autoridad papal y la unidad de la Iglesia. En la Iglesia católica, San Julio y es venerado como santo, y su fiesta se celebra el 12 de abril, día en que se cree que murió. Se le recuerda como un ejemplo de fidelidad a la fe y de valentía en tiempos de controversia y división en la Iglesia. Aunque no dejó escritos conocidos, su vida y su pontificado siguen siendo una fuente de inspiración para los fieles en la actualidad. ¿Qué festividad se celebra en honor de San Julio y cómo se conmemora su vida? La festividad en honor a San Julio y se celebra el 12 de abril en la Iglesia católica. En este día, se conmemora la vida y el legado de San Julio y como Papa y Santo de la Iglesia. La celebración de su festividad suele incluir la celebración de la misa, en la que se recuerda su ejemplo de fe y valentía. Además de la celebración litúrgica, los fieles pueden conmemorar la vida de San Julio y a través de la oración y la reflexión sobre sus enseñanzas. También se puede recordar su ejemplo de fidelidad a la fe y de defensa de la ortodoxia en la vida cotidiana, buscando imitar su compromiso con la unidad y la autoridad de la Iglesia. ¿Qué impacto tuvo San Julio y en la historia de la Iglesia? San Julio y tuvo un impacto significativo en la historia de la Iglesia, especialmente en lo que respecta a la defensa de la ortodoxia y la autoridad papal. Algunos de los aspectos más destacados de su impacto incluyen: defensa de la ortodoxia. San Julio y fue un firme defensor de la doctrina de la consustancialidad de Jesucristo con Dios Padre, en oposición al arrianismo. Su firmeza en esta cuestión ayudó a preservar la pureza de la fe en un momento de controversia y división en la Iglesia. Fortalecimiento de la autoridad papal. San Julio y reafirmó la autoridad del Papa como líder supremo de la Iglesia, estableciendo un precedente importante para el papel del Papa en la toma de decisiones doctrinales y disciplinarias. Promoción de la unidad de la Iglesia. A pesar de las divisiones y controversias de su tiempo, San Julio y trabajó para mantener la unidad en la fe y la comunión entre las diferentes iglesias y obispos. En resumen, San Julio y dejó un legado duradero en la historia de la Iglesia como un líder valiente y comprometido con la defensa de la fe ortodoxa y la autoridad papal. Su ejemplo sigue siendo una fuente de inspiración y enseñanza para los fieles en la actualidad. ¿Cuál era su nombre de nacimiento? El nombre de nacimiento de San Julio y era Julio. Al convertirse en papa, adoptó el nombre pontificio de Julio y. En la tradición católica, los papas suelen elegir un nuevo nombre al ascender al papado, que puede ser el mismo que su nombre de nacimiento o uno diferente en honor a un santo u otra figura importante para ellos. En el caso de San Julio y, eligió mantener su nombre de nacimiento como su nombre pontificio. ¿Qué desafíos enfrentó durante su papado? Durante su papado, San Julio y enfrentó varios desafíos importantes, especialmente en relación con la controversia arriana y la defensa de la ortodoxia. Algunos de los desafíos más significativos que enfrentó incluyen:
Controversia arriana. Uno de los desafíos más importantes que enfrentó San Julio y fue la controversia arriana, que cuestionaba la naturaleza de Jesucristo y su relación con Dios Padre. San Julio y defendió la doctrina de la consustancialidad de Jesucristo con Dios Padre, homoousios, en oposición a la creencia arriana de que Jesús era una criatura divina, pero no igual a Dios Padre. Presiones políticas. San Julio y también enfrentó presiones políticas, especialmente del emperador Constancio II, quien apoyaba la posición arriana. A pesar de las presiones y amenazas recibidas, San Julio y se mantuvo firme en su posición y defendió la fe ortodoxa. División en la Iglesia. La controversia arriana causó divisiones en la Iglesia, con algunos obispos y clérigos apoyando la posición arriana y otros defendiendo la ortodoxia. San Julio y trabajó para mantener la unidad en la fe y la comunión entre las diferentes iglesias y obispos. En resumen, San Julio y enfrentó desafíos significativos durante su papado, especialmente en relación con la controversia arriana y la defensa de la ortodoxia frente a presiones políticas y divisiones en la Iglesia. A pesar de estos desafíos, San Julio y se mantuvo firme en su fe y en su compromiso con la unidad y la autoridad de la Iglesia. ¿Cómo fue su trato con los fieles y con los necesitados? San Julio y es recordado por su trato compasivo hacia los fieles y los necesitados. Durante su pontificado, mostró preocupación por el bienestar espiritual y material de los fieles, y se destacó por su generosidad y caridad hacia los necesitados. Se dice que San Julio y atendía personalmente a los pobres y enfermos, y que dedicaba mucho tiempo a la oración y la reflexión espiritual. También se le atribuyen varios milagros y prodigios, especialmente relacionados con la curación de enfermos y la provisión de alimentos y ayuda a los necesitados. En resumen, San Julio y fue un líder pastoral compasivo que se preocupaba por el bienestar de los fieles y los necesitados, y que dedicó su vida a servir a Dios y a su prójimo con humildad y amor. Hay reliquias o lugares de veneración dedicados a San Julio y no se tiene constancia de reliquias específicas de San Julio y ni de lugares de veneración dedicados exclusivamente a él. Sin embargo, como santo venerado en la Iglesia Católica, es posible que haya iglesias o santuarios donde se le recuerde y se le honre junto con otros santos. Los fieles pueden venerar su memoria y buscar su intercesión en lugares donde se celebre su fiesta o donde se mantenga viva su devoción. Resumido. San Julio y fue un papa valiente que enfrentó la controversia arriana, defendió la ortodoxia y fortaleció la autoridad papal. Su legado incluye la promoción de la unidad de la Iglesia y la defensa de los necesitados. Aunque no hay reliquias específicas conocidas ni lugares de veneración dedicados exclusivamente a él, es venerado como santo en la Iglesia Católica. Oración a San Julio y Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste a San Julio y la gracia de defender valientemente la fe ortodoxa y fortalecer la unidad de la Iglesia, concédenos, por su intercesión, perseverar en la fe y vivir en comunión fraterna. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.